Quinta disposición del corazón: la acogida. María, el corazón que guarda la palabra. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. La historia de Dios. Después de formar un corazón disponible, enseñarle a confiar, educarlo en la escucha y purificarlo mediante la acción paciente de su gracia, el Padre prepara el momento culminante de toda la espera de Israel. Durante siglos Dios había hablado de muchas maneras, había llamado a Abraham, había hablado con Moisés, había enviado a los profetas, había sostenido la esperanza de su pueblo a través de promesas que parecían demorarse. Toda la historia de la salvación avanzaba hacia un instante silencioso en el que el cielo y la tierra volverían a encontrarse. Entonces, en la sencillez de Nazaret, Dios envía al ángel Gabriel a una joven de Israel. No escoge el poder, no escoge la grandeza humana, escoge un corazón. La primera palabra del ángel no es una orden, es una revelación. Alégrate. La alegría precede a la misión, porque toda vocación nace de saberse primero amado. María escucha una palabra que supera toda comprensión humana. Será madre del Hijo del Altísimo. No recibe todas las respuestas, no comprende todavía cómo se realizará el plan de Dios, pero el Padre no le pide comprenderlo todo, le pide abrir el corazón. Toda la pedagogía de la antigua alianza encuentra aquí su plenitud. Después de siglos preparando un pueblo capaz de escuchar, Dios encuentra finalmente un corazón donde su palabra puede ser acogida plenamente. Es el fruto más hermoso de la obra de la gracia. En ella contemplamos lo que Dios siempre había soñado para toda la humanidad: un corazón completamente abierto a su presencia. Sin embargo, la acogida de María no termina en la Anunciación. El Evangelio la presenta continuamente guardando, en Belén, en el templo, durante la vida oculta de Jesús, al pie de la cruz, y después junto a la Iglesia naciente. Lucas resume toda esa actitud con una frase que revela el secreto de su vida espiritual. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. No acumula recuerdos, custodia la acción de Dios. No busca explicaciones inmediatas, permite que el misterio madure lentamente en el silencio. Así descubrimos que acoger la palabra no consiste únicamente en escucharla, consiste en darle un lugar, en darle un hogar, en permitir que permanezca, en dejar que transforme el corazón hasta que toda la existencia llegue a transparentar la presencia de Dios. La revelación del corazón. María revela la vocación más profunda del corazón humano. El hombre ha sido creado para ser morada de Dios. Sin embargo, con frecuencia vivimos llenando nuestro interior de preocupaciones, imágenes, temores y palabras que apenas dejan espacio para la voz del Espíritu. Escuchamos muchas cosas, pero guardamos pocas.
y todavía menos permitimos que desciendan hasta el corazón. La acogida exige algo más que atención. Exige hospitalidad interior. El corazón aprende a hacer sitio. Aprende a no querer resolver inmediatamente todos los misterios. Aprende a permanecer junto a la palabra hasta que ella misma revele su sentido. Por eso María no responde desde la prisa, responde desde la disponibilidad de quien sabe que Dios es fiel incluso cuando todavía no comprende completamente sus caminos. La acogida tampoco consiste en apropiarse de la palabra, consiste en dejar que la palabra se apropie de nosotros. Poco a poco, la voluntad del Padre deja de ser algo exterior que debemos cumplir y comienza a convertirse en la vida misma del discípulo. Esta es la quinta disposición del camino del corazón. Después de dejarse encontrar, aprender a confiar, escuchar y permitir que el Espíritu purifique el corazón, el discípulo descubre que Dios desea habitar en él y comprende que la verdadera fecundidad espiritual no nace de hacer muchas cosas para Dios, sino permitir que su palabra encuentre un hogar donde permanecer y dar fruto abundante. Cristo lleva a plenitud esta etapa. Toda la pedagogía de la acogida alcanza su plenitud en Jesucristo. En María la palabra encuentra un corazón completamente abierto. En Cristo la palabra eterna del Padre toma carne y habita entre nosotros. El Evangelio de San Juan comienza proclamando el gran misterio de la fe, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La acogida de María hace posible la encarnación, pero el verdadero protagonista sigue siendo Dios. Es el Padre quien entrega al Hijo, es el Hijo quien se entrega libremente, es el Espíritu Santo quien hace fecunda esa acogida. Toda la Trinidad está presente en este acontecimiento. Por eso la acogida cristiana nunca consiste únicamente en recibir una enseñanza, consiste en abrir toda la existencia para que Cristo viva en nosotros. Jesús mismo revelará más tarde este misterio cuando diga: «El que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos morada en él». Juan 14:23. La acogida alcanza aquí su expresión más profunda. Dios no desea únicamente ser escuchado, desea habitar. Quiere hacer del corazón humano su casa. Toda la vida de Cristo manifiesta esta realidad. Cada persona que se encuentra con Él descubre que Dios ha venido a compartir nuestra historia. El Hijo entra en nuestras alegrías y en nuestros sufrimientos, comparte nuestras lágrimas, santifica el trabajo cotidiano, bendice las mesas donde se sienta, llora con los que lloran, se alegra con los que se alegran. Así revela que la presencia de Dios no permanece encerrada en el templo. El mundo entero puede convertirse en lugar de comunión. La cruz lleva esta acogida hasta el extremo. Cristo abre completamente su corazón para acoger a toda la humanidad. Ya no existe ninguna herida humana que quede fuera de su amor.
y en la resurrección aparece el fruto definitivo de esa acogida. La vida nueva comienza a florecer allí donde el hombre ha permitido que Dios habite plenamente en él. Por eso el discípulo no está llamado únicamente a imitar a Cristo desde fuera, está llamado a dejar que Cristo viva dentro de él. Como escribió el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esta es la plenitud de la acogida. Cristo deja de ser solamente aquel a quien seguimos, comienza a ser la vida misma que transforma nuestro corazón desde dentro. La Iglesia continúa esta pedagogía. La Iglesia prolonga en la historia esta fecundidad de María, como ella recibe la palabra, la custodia, la anuncia y la entrega al mundo. Cada vez que la Iglesia proclama el Evangelio, el Espíritu Santo continúa sembrando la palabra en el corazón de los hombres. Cada bautismo inaugura una vida nueva donde Cristo comienza a tomar forma. Cada Eucaristía alimenta esa presencia para que el discípulo permanezca unido al Señor. Toda la vida sacramental tiene una finalidad profundamente sencilla y al mismo tiempo inmensa: que Cristo sea formado en nosotros. La Lectio Divina ocupa aquí un lugar privilegiado. No leemos la Escritura únicamente para comprender mejor a Dios. La acogemos para que Dios transforme lentamente nuestra manera de pensar, de sentir, de amar y de vivir. La palabra desciende al corazón, permanece, madura y poco a poco comienza a transparentarse en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestra manera de mirar el mundo. Entonces la oración continúa fuera del tiempo explícito de la oración. Cada encuentro puede convertirse en una nueva anunciación. Cada hermano puede convertirse en lugar donde Cristo desea hacerse presente. Cada servicio humilde puede convertirse en una nueva encarnación del amor. Esta es la pedagogía de la escuela del corazón. No formar personas que únicamente conocen el Evangelio, sino discípulos que permiten que el Evangelio tome carne en toda su existencia, hasta que quienes los encuentren puedan reconocer, a través de su manera de amar, de escuchar, de servir y de permanecer, la presencia viva de Cristo. Discernir el propio corazón. Permanece unos minutos junto a María en Nazaret. No tengas prisa. Contempla el silencio de aquella casa donde la eternidad entró discretamente en la historia. Escucha nuevamente las palabras del ángel. Después contempla a María guardando cada acontecimiento en su corazón. Pregúntate con sencillez: ¿guardo verdaderamente la palabra o la olvido cuando termina mi oración? ¿Permito que el Evangelio transforme mis criterios o continúo viviendo desde mis propias seguridades? ¿Qué espacios de mi vida todavía no he abierto completamente a Cristo?
Hay personas heridas o situaciones que todavía me cuesta acoger con el mismo amor con el que Dios me acoge. Descubro que Cristo desea nacer nuevamente en mi manera de mirar, de hablar, de trabajar y de amar. Permanece en silencio. No busques respuestas rápidas. La acogida madura lentamente. Como toda gestación, necesita tiempo, paciencia y confianza. Un gesto para esta semana. Cada mañana al terminar la lectio divina, elige una sola palabra o una breve frase del Evangelio. No busques muchas ideas. Guarda una sola. Repítela durante la jornada. Antes de cada encuentro importante, vuelve a ella. Pregúntate interiormente, ¿cómo tomaría hoy carne esta palabra en mi vida? No te esfuerces por hacer grandes cosas. Permite que una sola palabra habite tu corazón. La palabra guardada termina convirtiéndose en vida. Oración. Padre Santo, gracias porque has querido hacer de mi corazón una morada para tu Hijo. Como preparaste el corazón de María para acoger la palabra eterna, prepara también el mío mediante la acción silenciosa de tu Espíritu. Enséñame a guardar tu palabra con amor, a meditarla sin prisas, a dejar que descienda hasta lo más profundo de mi existencia. Arranca de mí todo aquello que impide que Cristo viva plenamente en mí. Que mis pensamientos sean iluminados por su verdad. Que mis sentimientos sean configurados con su corazón. Que mis palabras transparenten su misericordia. Que mis obras manifiesten su presencia. Haz que toda mi vida llegue a ser un humilde hágase, para que muchos puedan encontrarse contigo al contemplar la obra que realizas en quienes se abandonan a tu gracia. Y que, como María, aprenda a conservar todas las cosas en el corazón hasta descubrir en cada una de ellas la fidelidad de tu amor. Amén. Ahora solo transforma verdaderamente la vida cuando deja de pasar por mi mente y comienza a habitar en mi corazón.